Bienvenidos. En este video analizaremos un caso práctico sobre la transferencia del dominio de bienes inmuebles, la posesión y las acciones de protección de los derechos reales, a partir de la sentencia 3381-2021 de la Corte Suprema de Justicia y los aportes doctrinales de las teorías del señor Medina, así como los conceptos relativos con la reivindicación. Nuestro objeto será comprender qué ocurre cuando quien vende un bien inmueble en realidad no es su propietario. A continuación, pues vamos a hacer el planteamiento del caso de las personas del caso de Yopal Casanare. Pedro asegura ser propietario de un predio rural en Yopal. Vive allí desde hace más de 35 años, cultiva la tierra, tiene maquinaria y ha constituido una casa. Luisa, interesada en comprar el inmueble, celebra un contrato de compraventa, paga el 80% del valor acordado. Sin embargo, al revisar el certificado de tradición y libertad, descubre que Pedro no aparece inscrito como propietario. El verdadero titular es Juan. Pedro explica que tiene una carta de venta firmada por Juan, pero nunca se inscribió en las oficinas de registro. Aquí es donde comienza nuestro análisis jurídico. Bueno, entonces preguntémonos, ¿se ha transferido el dominio? Si hay un título, un modo para que podamos tener una tradición. En el contexto jurídico civil colombiano, la transmisión del dominio exige dos elementos fundamentales. El título, que en este caso es un contrato de compraventa elevado a escritura pública porque se está tratando de un bien inmueble. Y el modo, especialmente en la tradición de estos bienes inmuebles, que se contempla tras la inscripción formal en el registro de instrumentos públicos, según lo indica el artículo 756 del Código Civil. Pese a Pedro poseer una carta venta, esta no satisface la formalidad de la inscripción registral. En consecuencia, la tradición no tuvo lugar, la transferencia no se materializó y Pedro carece de calidad de propietario. Así que como Pedro carece de esta facultad para venderle a Luisa, este contrato no tendría una validez. Pero vamos a ver qué puede hacer Pedro. Bueno, Pedro ciertamente cuenta con opciones para resolver su situación legal, claro está. Analizando determinadamente la sentencia, la SC 3381 del 2021 de la Corte Suprema, allí observamos cómo la posesión prolongada, manifiesta y tranquila habilita al poseedor a adquirir la propiedad por prescripción adquisitiva extraordinaria del dominio, aún sin un título legítimo. También es preciso mencionar que Pedro habita el predio por 35 años, hay que tenerlo bien en cuenta, 35 años, ejerciendo un comportamiento como si fuese el propietario. La jurisprudencia y la doctrina establecen como elementos configurativos de la posesión el animus y el corpus. El primero de manera subjetiva, el no reconocer el dominio ajeno, y el segundo, el elemento material de la posesión. En conformidad con el artículo 2532 del Código Civil, bastan solamente 10 años de posesión para poder validar la prescripción extraordinaria. Por consiguiente, Pedro puede interponer un proceso de pertenencia solicitando que el juez avale su condición de propietario. Esa sería la ruta más segura para poder normalizar la situación en el caso de Pedro. También podría negociar una venta directa con Juan, pero la vía judicial pues sería la mejor opción en este caso. Ahorita entonces vamos a ver qué es lo que puede hacer Luisa. Bueno, Luisa puede, como ya abonó el 80% del valor de la propiedad, pero el vendedor carece de un título como dueño, ella dispone de las herramientas para salvaguardar su patrimonio. Entonces puede tener tres vías: pedir la rescisión de contrato por incumplimiento de Pedro, fundamentándose en el artículo 1546 del Código Civil, exigir el reembolso del dinero pagado y las posibles indemnizaciones por daños y perjuicios, o aplazar la formalización del negocio hasta que Pedro tenga una sentencia de prescripción adquisitiva y legalice la propiedad. Entre tanto, Pedro no se declare propietario, Luisa no podría adquirir el dominio, en razón a un principio jurídico de que nadie da lo que no tiene.
¿Y qué Ahora, relación bueno, tiene Pedro con el ¿qué inmueble? relación tiene Pedro con el inmueble? Que es lo que, digámosle, muchos de nosotros nos preguntamos. Aunque Pedro carece pues del título de dueño, ejerce control sobre la propiedad. El predio ha sido aprovechado en donde él ha edificado pues allí su residencia y su comportamiento ha sido pues en este caso que es de dueño. ¿Esto qué implica? Implica una posesión en la buena fe subjetiva, una ausencia de título válido, la duración de su posesión le permite obtener propiedad mediante prescripción adquisitiva. Hay que aclarar algo, Pedro no es el propietario, pero podría hacerlo o podría llegar a hacerlo de manera legal. Ahora, ¿puede Juan reivindicar el inmueble? Juan, como propietario inscrito en el registro, sí podría ejercer la acción reivindicatoria contra Pedro, reclamando la restitución del inmueble conforme al artículo 946 del Código Civil. Sin embargo, si Pedro inicia primero la prescripción adquisitiva y demuestra su posesión de 35 años, Juan perdería la posibilidad de reivindicar, porque la propiedad pasaría a manos de Pedro mediante la sentencia. Entonces, concluyendo, podemos decir de que no existió tradición, entonces porque Pedro carece de la calidad de propietario, es un poseedor de buena fe y un poseedor con ánimo de señor y dueño. Pedro requiere comenzar el proceso de prescripción adquisitiva para regularizar su titularidad frente al inmueble. Luisa podría reclamar el reembolso del dinero o aguardar a que Pedro adquiera la propiedad. Y Pedro pues ostenta la posición de poseedor. Juan podría ejercer la acción reivindicatoria, pero la prescripción podría ahogar su derecho. En este caso nos ilustra que la propiedad no reside en la mera posesión material, reside en la inscripción registral y que el derecho real se resguarde mediante acciones concretas, por ejemplo, la acción reivindicatoria y el proceso de pertenencia extraordinaria de adquisición de dominio. Así que muchísimas gracias por vernos y nos vemos en el próximo análisis jurídico. Hasta luego. Adiós.